Hola gente bonita, yo soy Lore del Sistema Longsol y este es nuestro canal para hablar de trastornos disociativos. El 19 de septiembre cumplimos 5 años de estar haciendo esto, de estar en el canal, de estar publicando un poquito de nosotros y mucho de lo que hemos leído. Queremos celebrar con varias cosas, todavía les tenemos varias planeadas, prometidas que estamos trabajando muy lentamente. De hecho queríamos hacer un video juntando un montón de errores que hemos tenido, pero eso va a tomar más tiempo porque sería ver de nuevo los videos. Una de las cosas que queríamos hacer ya desde hace tiempo es volver a hacer videos de los básicos, de los que hicimos el segundo año, que no nos gustaron, subirlos de nivel, no dejarlos en lo básico. Quédense hasta el final porque les vamos a hablar de cómo se pueden ganar. Cada año hacemos un concurso de libro y este año les prometimos que les vamos a dar el libro de Jenny Haynes. Hasta el final vamos a comentarles las bases del concurso y hoy vamos a platicar de nuevo, ya lo hemos platicado, por qué se le cambió el nombre de personalidad múltiple a trastorno de identidad disociativo. Por cierto, he tenido la idea de hacer una aclaración en gráfico cuando hablamos de una opinión versus un hecho, para hacerlo todo más claro. ¿Cuáles son opiniones nuestras y cuáles son cosas que hemos leído o que ustedes pueden encontrar información? Primero que nada, aclarar que ambos términos, trastorno de identidad disociativo y trastorno de personalidad múltiple, hablan de lo mismo. Hemos visto un solo autor que una vez propuso dos presentaciones diferentes, que ya saben que el TID no es nada más una sola presentación, sino diversas. Propuso llamarle a uno personalidad múltiple y a otro trastorno de identidad disociativo, pero solo hemos visto que lo comentó una vez en una carta. Todo lo demás, cuando hablamos de personalidad múltiple, es el término anticuado, trastorno de identidad disociativo es el término que se está usando ahora. Algo que quiero que se queden es que los trastornos, así como los conocen, son constructos clínicos. En general son constructos, no son algo estático que siempre ha estado ahí, sino que pueden cambiar e irse ajustando conforme vamos entendiendo cómo funciona, y muchos trastornos han cambiado de nombre, el TID incluido. Por poner un ejemplo muy curioso que nosotros no sabíamos sino hasta que estuvimos investigando, bueno, ya sabíamos que la esquizofrenia, por ejemplo, antes se llamaba demencia precox y se cambió a principios del siglo XX, de hecho ya tiene como 100 años que se cambió el nombre. Pero lo que sí es más moderno, sí se han propuesto cambios y Japón fue el primero en cambiarlo oficialmente a Togo Shitsho Sho, que significa, muy curiosamente, trastorno de integración. Otra vez se podría confundir de nuevo con el TID. También tenemos un directo hablando de estas diferencias y similitudes y lo complejo que es distinguir entre psicosis y disociación, pero para referencias yo les recomiendo leer el libro Psicosis, Trauma y Disociación. Entonces ahí está el fun fact. El fun fact es que antes se pensaba que era demencia, después cuando se le llamó esquizofrenia, literalmente significa mente dividida, porque Bleuler curiosamente confundió a personas con psicosis y personas con disociación, siendo que los síntomas eran de primer rango, en realidad se encuentran más en personas con disociación y trauma, y ahora le cambiaron el nombre en Japón llamándolo trastorno de integración. Entonces va a cambiar en un futuro la concepción de los trastornos mentales, sí, pero regresemos al TID. Un poquito de historia, por cierto, pueden ver nuestra línea de tiempo que estamos haciendo juntando un montón de info, porque nos gustan las grafiquitas y nos gusta juntar info para que sea todo más claro. Nos vamos a ir principalmente con el DSM, aunque la Clasificación Internacional de Enfermedades a la fecha tiene 11 ediciones oficiales, pero anteriores a las 6-7 son más difíciles de identificar, de conseguir. En el primer DSM, por cierto, sí, siempre ha estado en el DSM y lo pueden checar por el código. En el primer DSM, en 1952, se enlistó el TID o el entendimiento del TID en ese entonces como reacción disociativa bajo trastornos psiconeuróticos. Luego hablaremos de el término neurosis y nuestra opinión del psicoanálisis. En el DSM-2 en 1968 se usó el término todavía con el modelo psicoanalítico neurosis histérica tipo disociativa. El código cambió a 300.14, pero básicamente lo ponen como si fuera exactamente el mismo. En el DSM-3 las cosas empiezan a ser un poco más claras en 1980, de hecho muchísimas cosas cambiaron en 1980. Fue también gracias a muchos movimientos sociales. También ayudaron a que se abandonara el enfoque psicoanalítico. Se abrió el espectro disociativo porque no todo era la misma reacción, de nuevo es un espectro. Se incluyeron amnesia psicógena, fuga psicógena y trastorno de personalidad múltiple. La reacción de despersonalización estaba parte de esto, o sea, sí estaba reconocida, pero era parte. Y
curiosamente pusieron el sonambulismo, trastorno por sonambulismo, y dijeron esto podría ser disociativo, pero lo vamos a separar. Y en el DSM también se introdujo, obviamente, el trastorno de estrés postraumático gracias al movimiento antiguerra. Lean el libro de trauma y recuperación o escuchen nuestro audiolibro. Y el trastorno del espectro autista también. Entonces muchas cosas cambiaron a partir del abandono del modelo psicoanalítico. Y es en 1994 que en el DSM-4, pueden acordarse solo por eso, DSM-4, que se cambió el nombre a trastorno de identidad disociativo. Clasificación Internacional de Enfermedades se mantuvo el 10 por bastante tiempo, no fue sino hasta el 2018 que también hizo el cambio de trastorno de identidad disociativo. Y no solo eso, ahí sí le ganó al DSM en el 2018, porque no solo dijo, ok, estamos muy atrasados nosotros con la Clasificación Internacional de Enfermedades 10, y en el 11 también incluyeron el trastorno de estrés postraumático complejo y el TID parcial. Ahorita hablamos de eso. En el DSM-5 hubo un ajuste pequeño de criterios y en el DSM-5-TR nada más agregaron datos extra, por ejemplo lo de los síntomas de orden de primer rango Schneiderian. Entonces, ya hablando de los motivos, el motivo específico del DSM-3 al DSM-4, ¿por qué se cambió? Hay dos motivos expresos y uno como que medio bajita la mano. El primero es que siempre ha sido una personalidad, no múltiples. El término anterior hacía referencia a que existía más de una. No es más de una, es no menos que una, pero es una que no se percibe como una. En el entendimiento de que la personalidad de hecho de una persona que está disociando y que se experimenta como varias identidades y que disocia para poder sobrellevar el estrés, traumas y cosas de la vida diaria, eso de hecho es parte de su personalidad. El ISCTD lo explica en las guías de tratamiento. El paciente con TID es una sola persona que se experimenta a sí misma como teniendo estados del ser separados o identidades alternas, cada una de las cuales tiene relativa autonomía psicológica unos de otros. La autonomía de las partes en el TID es algo que sí o sí tiene que estar, pero se le dice que es relativa autonomía porque no puede existir una sin el resto. Otro motivo es el término personalidad en sí mismo, que hace referencia a los patrones de conducta, emociones, pensamientos, sentimientos de un individuo. Me da mucha risa el término individuo porque literalmente significa que no se puede dividir. Nunca fue considerado un trastorno de personalidad, no es un trastorno de personalidad. De la misma forma que no consideramos el trastorno de estrés postraumático, no lo consideramos un trastorno de personalidad. Para hablar de estas partes disociadas se han empleado muchos términos y lo pueden encontrar en manuales como alters, alternos, alteridades, estados del yo, estados del self, identidades, estados de personalidad incluso. Por lo tanto, es incorrecto, es preferible evitar usar el término personalidad para referirte a una parte de ella. El tercer motivo que está medio bajito, que no lo expresaron tanto porque se querían alejar de la controversia, es básicamente las controversias, el estigma, los pleitos que han existido. Tuvo que ver con las acusaciones de abuso infantil que empezaron a surgir a partir de que fue los movimientos sociales, el movimiento feminista. Las personas adultas podían demandar a sus padres por abusos sufridos en la infancia. Los defensores de los acusados empezaron a inventar un montón de desmadres. Básicamente la batalla que ya ha existido siempre de negar el trauma, no nada más negar el TID, sino negar el trauma, negar el maltrato infantil, abusos infantiles y que tienen consecuencias, negar que exista el incesto, que por cierto en un manual de psiquiatría de por ahí de los 70s decía que el incesto sucedía en 1 de cada 2 millones de personas y lamentablemente ahora sabemos que es muchísimo más que eso. Entonces se intentó alejar el término, están usando mucho personalidad múltiple para un montón de desmadres, para personas que vamos a hablar de eso después. Estamos trabajando en el video de Crowder Room. Ha habido cuestiones legales, personas que han intentado, sobre todo a partir de ese caso, han intentado salirse con la suya diciendo es que no fui yo, fue Patricia. Para alejarse de todo ese desmadre, también fue uno de los motivos para cambiar el nombre. Los motivos principalmente eran académicos, pero sí funcionó un poquito para desviar un poco la atención. La verdad suena menos llamativo y por supuesto que tenemos citas de esto. En un capítulo sobre la neurobiología de la disociación, el énfasis excesivo en el espectáculo de las personalidades múltiples por parte de algunos médicos y la controversia sobre los falsos recuerdos, que también vamos a hablar después, provocaron una reacción violenta contra el diagnóstico de personalidad múltiple TPM, que llevó a que se cambiara el nombre a trastorno de identidad disociativo. El cambio de nombre también es una respuesta a la amplia atención de los medios que se ha centrado en el aspecto de esto o lo otro, de si un individuo tiene una personalidad o más de una. Esa es una plática muy divertida, sí se puede tener académicamente. Lamentablemente es como muchas personas se han quedado únicamente con el concepto de personalidad y
y obviamente se llegan a las conclusiones de que cuando una persona tiene algún cambio o alguna actuar diferente a su personalidad, eso se considera parte de una misma personalidad y por lo mismo la gente dice, entonces el TID no existe porque es parte de una personalidad. Entonces los académicos han dicho, o sea, sí, hemos dicho eso, y hemos usado el término personalidad para hablar de esta es una personalidad y esta es otra personalidad, porque son dos formas distintas de actuar, pero de todas maneras lo que es diferente no es en el actuar personalidad, sino en la percepción subjetiva de la experiencia de por qué estoy actuando de esta manera, es la identidad. Tenemos un video hablando específicamente de esa diferencia. Tenemos otra cita de David Villard que en un estudio sistemático de la neuroanatomía del TID, estos estudios también buenos, obviamente los van a tener en la descripción, dice: algunos psiquiatras creen que el estigma del TID por la fama y el reconocimiento creado por los medios de comunicación fue un factor que impulsó el cambio del diagnóstico de TPM a TID. Más bien, la Asociación Americana o Estadounidense de Psicología, la APA, diferente la de psicología a la de psiquiatría, impulsó el cambio porque muchas películas y programas de televisión retrataban el TID de una manera negativa, irracional o violenta. No lo decimos solo nosotros. Que por cierto, han habido otras propuestas de cambio de nombre, de los que nos gustan más y que sí usamos y que sí se usan para hablar de, porque repito, el TID no es una sola cosa, es un espectro. Se ha propuesto trastornos disociativos complejos, en plural. Hay otras experiencias que se asemejan al TID, que son menos reconocidas, son mucho más comunes, es un problema. Tenemos la amnesia disociativa acá, tenemos el TID acá. En medio es una enorme cantidad de gente que entra dentro de los otros trastornos disociativos especificados o no especificados, y es muchísimo. Y por eso surgió el concepto de TID parcial y los otros trastornos disociativos especificados, el OTD u OSDD-1, también está 2, 3, 4, que después vamos a hablar. Pero Paul Dell propone que en lugar de llamarle, por ejemplo, TID y TID parcial, se les llame trastorno disociativo complejo 1 y trastorno disociativo complejo 2. Ya lo hemos platicado en nuestro video de TID parcial por acá. Y aunque esta propuesta de nombre y criterios, porque también propone sus criterios, no es oficial, sí se ha usado para englobar al TID y el resto de experiencias disociativas complejas. Sin contar despersonalización y amnesia disociativa, esos son considerados como los simples. Paul Dell dice, quizás el referente o etiqueta más común para el TID, que no sea TPM o TID, sea trastorno disociativo complejo. Hasta donde yo sé, nadie ha propuesto realmente que se cambie el nombre de TID a trastorno disociativo complejo. En notas de pie de página, por cierto, menciona que al momento de escribir ese capítulo, antes de la publicación, Lowenstein había propuesto exactamente el mismo cambio. Pero en la literatura han ido apareciendo variaciones de este término con creciente frecuencia. Trastornos disociativos complejos crónicos, síntomas disociativos complejos crónicos, trastornos disociativos y postraumáticos complejos, trastorno disociativo complejo y crónico, trastornos disociativos complejos y el taxón de trastorno disociativo complejo crónico. El taxón lo hemos hablado, por ejemplo, en el video de amnesia disociativa. Estoy pensando de que se supone que este es un video básico, pero lo estoy haciendo más complejo. Es porque lo es. Esto es complejo. Hablando de complejo. Claramente los autores citados en este párrafo entienden que el TID es mucho más que simplemente un trastorno de Alters, y es algo que hemos dicho acá. Tenemos un video de que los Alters son la punta del iceberg. Es lo característico del TID, es lo que más se conoce, es lo que se detecta, es con lo que se trabaja en el TID, pero cuando existen es porque están pasando muchas otras cosas. Entienden que el TID es un trastorno disociativo crónico, complejo, generalizado y severo. Quizás el DSM debería llamar al TID trastorno disociativo complejo. Otro detalle no poco importante es que menciona la visión occidental de identidad como normalmente singular, como un problema, por lo que el nombre y su concepción debería ser culturalmente neutro. ¿No lo está haciendo ahorita? Sí, ya sé que este video iba a ser básico, me es imposible hacer videos completamente básicos ahora. Por eso los estoy volviendo a hacer para agregarle un montón de info. ¿A qué nos referimos con que es culturalmente neutro? En algunas culturas se considera a la persona como naturalmente plural. Lo vamos a dejar así ahorita. Les estoy dejando muchas preguntas y es justamente mi intención, y les voy a dejar otra pregunta. Para referirse al TID parcial o al OTD o a este inter entre TID y amnesia, algunos le han llamado TID atípico. Atípico. ¿Qué de atípico tendría esta condición que es mucho más común que el TID, que se ha encontrado en 40% de población psiquiátrica? Hablando de trastornos disociativos, no TID parcial, pero otros trastornos disociativos especificados, y al TID serían como 5%. ¿Qué es atípico, no? Atípico sería no es
típico. Y hablando de típico y atípico, hay propuestas desde la comunidad de las personas que lo viven. Brevemente lo vamos a mencionar. Hay algunas personas que han propuesto únicamente quitarle el término trastorno, similar al espectro autista. Es decir, ya estamos hablando de una neurodivergencia, que si causa problemas el TID, en general, el concepto del que estamos hablando, sí. Pero también ha sido una forma de funcionar, no se puede curar y viene desde el desarrollo. Aunque fue un costo muy alto, sobrevivir disociando no puede considerarse 100% un trastorno. Y de hecho hay autores que sí reconocen que es una forma adaptativa de funcionar. El TID es una paradoja también por eso, porque nos ayuda a ser funcionales y al mismo tiempo esta funcionalidad es frágil. Entonces la propuesta básicamente sería llamarle experiencias disociativas complejas o yo vivo con identidades disociadas o disociativas en lugar de llamarle trastorno necesariamente, para quitarle un poco de la patologización y alejarnos del modelo médico hacia un modelo más social. Esa también es una plática extensa. Y esto también tomaría en cuenta la duda que les dejé hace ratito sobre lo que podría considerarse como culturalmente neutral, porque estaría incluyendo a aquellas sociedades que identifican su identidad como múltiples. Es un desmadre, ¿no? Porque se supone que debería ser no cultural el TID. Es importante mencionarles aquí que el término sistema que hemos usado nosotros como sistema no está siendo nunca un sinónimo. Simplemente sistema es el conjunto de partes. No estamos hablando de las experiencias disociativas complejas, sino simplemente al sistema de partes que pues es para reconocer que están trabajando todas juntas para lograr algo. Y hablando de recomendaciones y el problema de las traducciones y las combinaciones que se ha inventado la gente que sí se las ha inventado, sí es verdad y sí se van a encontrar que cada autor menciona, o al menos los buenos autores lo mencionan. En este libro hablamos de trastorno de identidad disociativo, pero en este libro le vamos a hablar así por tal motivo. Esos son los buenos autores. Cada uno tiene sus preferencias de términos, incluyendo las personas que lo vivimos. Cada uno le llamamos conforme nos sentimos más cómodos y lo entendemos mejor. Pero al educar e investigar del tema, si ustedes quieren investigar información, no nada más buscar información, sino también elaborar información, construir información, es importante aclarar el concepto del que estamos hablando y estandarizarlo en la medida de lo posible. Y es que con las traducciones no estandarizadas es un desmadre, sobre todo porque en el español hacemos un desmadre incluso con el género de las palabras y hasta con la posición. Todos los términos que voy a decir ahorita son exactamente lo mismo, hablan de lo mismo, pero alguien se inventó ese término y de pronto se empezó a usar. Trastorno de personalidad disociativa. A algunas personas le dicen así, pero es poco probable que te lo encuentres como palabra clave. Es bien importante ser explícitos y ser precisos en las palabras clave. Trastorno de personalidad múltiple, este es válido si quieren buscar información viejita. Trastorno de disociación múltiple, este es muy raro, pero lo hemos visto. Trastorno disociativo de la personalidad, similar al primero, va a ser más difícil que se lo encuentren. Trastorno de identidad disociativo de la personalidad, esto no tengo idea de a quién se le ocurrió, pero está completamente mal. Trastorno disociativo de la identidad, no tengo problema con este, simplemente es un cambio de orden. Sin embargo, el acrónimo, un poco problemático, porque hay un acrónimo así, que es el trastorno de desarrollo intelectual en el DSM, así que también consideren el acrónimo. Esto es gracioso. O sea, el trastorno de identidad disociativo, hay algunos que dicen disociativa. Está en masculino en el DSM y está en femenino en la CIE. Algunos buscadores, que como están hechos en inglés, no consideran este cambio de género. Es odiosísimo. En español nos complicamos mucho las cosas y peor aún cuando nos inventamos cómo decirle como trastorno disociativo de la personalidad múltiple, que sí hemos escuchado gente decirle así. Todo esto son diferentes formas de referirse a una misma cosa. Evitemos usar los que no están actuales en los manuales porque nos hemos encontrado profesionales psiquiatras que se supone que han trabajado en manuales de psiquiatría que se atreven a decir que el trastorno disociativo de la personalidad no está en el DSM. Obviamente no está, no te lo vas a encontrar así. Hay otro problema con usar el término anterior personalidad múltiple, opinión nuestra de cosas que hemos visto, y es que hay una confusión en personas que todavía no saben o en profesionales muy novatos en esto, que cuando dicen trastorno de las personalidades múltiples o trastornos múltiples de personalidades, de alguna forma les hace creer que significa tener dos o más trastornos de personalidad. O sea, es decir, que básicamente están diciendo que el TID es, por ejemplo, tener el trastorno paranoide más el trastorno antisocial. No. Y ya que estamos en esto, vamos a enlistarles rápido los 10 trastornos de personalidad con una mnemotecnia que nos enseñaron que está bien graciosa, sobre todo en septiembre estamos en fiestas mexicanas. Nopal de... no sé qué significa de, pero me da mucha risa. El nopal de México. Y esa mnemotecnia dice trastorno de personalidad narcisista, trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva, trastorno de personalidad paranoide, trastorno de personalidad
personalidad antisocial, trastorno límite de personalidad, trastorno de personalidad dependiente, trastorno de personalidad evitativa, trastorno de personalidad esquizoide, trastorno de personalidad esquizotípica, trastorno de personalidad histriónica. Son 10. Y ninguno de estos es el TID, y tener un diagnóstico, diagnosticarle a alguien, que alguien reciba un diagnóstico de 2 o más de estos, eso no es un TID. Que sí, puede haber personas con TID que tengan 1 o más trastornos de personalidad como comorbilidad. Sí se puede. Es más, hasta en el DSM-5-TR dice que de los más comórbidos con el TID hay definitivamente el TLP, sobre todo el TLP derivado de trauma. Tenemos un video de eso. Y el trastorno evitativo, eso lo encuentran en el DSM-5-TR, que es el que nosotros tenemos. Y que si una identidad puede tener un trastorno de personalidad y otra no, hemos dicho de que puede ser que sí, pero es más probable que sean rasgos. No vamos a abordar los trastornos de personalidad muy a fondo. Creo que hay otros canales que lo han hecho bien. Si lo hacemos será muy en un futuro, porque de todas maneras esa es información mucho más fácilmente accesible a todo mundo y creo que se ha entendido bien. Y aquí decimos lo que hace falta que exista en internet, y es que el TID no es un trastorno de personalidad, nunca lo fue, y no equivale a tener 2 o más trastornos de personalidad. Así que por favor, evitemos decirle personalidad a un alter o una parte disociada. Hay muchas opciones, pero evitemos decirles personalidades y evitemos decir trastorno de identidad disociativo de la personalidad. Borremos el término personalidad cuando hablemos de eso. Sí, ya sé que la teoría de disociación estructural, la teoría completa se llama teoría de disociación estructural de la personalidad, y es un desmadre. Espero haber aclarado dudas. Muchas gracias Patreons y miembros del canal por apoyarnos en hacer esto. Ya terminamos un diplomado, vamos a iniciar otro en lo que seguimos estudiando también para un examen de la maestría. Y ahora sí les cuento, para ganarse el libro lo que tienen que hacer es ayudarnos a hacer algo que hemos querido hacer, pero por enfocarnos en muchas cosas no hemos terminado de hacer, que es te cuento un paper. Pues ustedes cuéntenos un paper, cuéntenos el chisme de un paper relacionado a trauma y disociación. En un video de no más de 12 minutos, súbanlo a YouTube público, asegúrense de no publicarlo para niños. No solo lean el artículo, platíquenlo. ¿Por qué les es interesante? ¿Por qué consideran que es importante? Si ha sido citado, si ha sido respondido, si encuentran sesgos, puntos extras, si nos cuentan un chisme académico detrás. Y sí, es leer mucho. Y este libro creo que es suficiente incentivo para promover la divulgación divertida, interesante y bien informada de los papers, porque sí hay muchos papers de trauma y disociación. La fecha límite es el 3 de noviembre, pero estamos abiertos a extender un poco más la fecha si no recibimos nada. A la fecha no hemos recibido nada. Y finalmente decirles que hemos estado mejorando nuestro blog para que esta información no nada más esté en los videos, sino también pueda ser más accesible y puedan tener muchas referencias que nos está gustando mucho coleccionar como si fueran Pokémon. Y eso es todo, no planeo que este video sea muy largo, así que tomen agüita, lean un chingo, duden de lo que lean y sean muy bonitos y pónganse bloqueador por favor. Besitos plurales.